Buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy en Pulso Ciudadano. Queremos poner en perspectiva un tema que nos debe interesar a todos y es cómo nos encontramos los ciudadanos en cuanto a los derechos que tenemos frente a la administración pública. ¿Cómo funciona el silencio administrativo? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios frente a la inactividad que pueda tener el Estado? Hoy tenemos en el estudio dos especialistas y he querido tener como dos perspectivas, la de litigante, la de la jueza y litigante y académica, para poder entender en este tema. Tenemos en el estudio a Carla Rosales, abogada, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional, consultora y magistrada suplente de la Cámara Contencioso Administrativo. Y Salvador Meléndez, abogado, consultor, capacitador y litigante en Derecho Procesal Civil, Administrativo y Mercantil. Colegas, buenas noches, es un gusto tenerlos aquí. Buenas noches, gracias Julio. Gracias a Julio. todos. Bueno, creo que este tema, y les quiero pedir, yo sé que tienen la facultad, ambos son catedráticos, ambos tienen esa pedagogía, de tratar de ser más ciudadano el tema en el sentido de poderle explicar a nuestros televidentes la terminología, el calor jurídico, que este programa no solo es visto por abogados, sino también por personas que son legas en la materia. En ese sentido, pues voy a apelar a esa tolerancia para que puedan ustedes trasladarlo. Quiero entrar con ustedes, doctora, en el sentido de que cuando se crea la Ley de Procedimientos Administrativos, su finalidad era como unificar el criterio en toda la administración pública, dada la cantidad, y que su ámbito de aplicación, ¿verdad? Mejor dicho, el objeto de la Ley de Procedimientos tiene 4, pero si nos alcanza miraríamos aunque sea 3. Pero quiero empezar por los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. ¿Hay derechos? Sí, por supuesto. De hecho, la Ley de Procedimientos Administrativos ha sido creada precisamente para que las personas puedan, de alguna manera, hacer efectivos sus derechos que tienen, no solo como ciudadanos, sino como personas, como seres humanos. Nos vamos a un punto importante y es definir que la Ley de Procedimientos Administrativos es la concreción del artículo 1 de la Constitución de la República, que establece que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Entonces, prácticamente lo que viene a hacer la Ley de Procedimientos Administrativos es a poner en el centro de la atención del Estado al ciudadano, a la persona humana, con todos sus derechos que ésta tiene. ¿Por qué? Porque desde la Constitución del Estado moderno, me refiero el Estado que tiene separación de poderes, que tiene un principio democrático donde el poder se supone reside en el pueblo. Entonces, de ese Estado al que me refiero, que nace después de la Revolución Francesa en 1789, la idea de ese Estado es que sirva al pueblo, que esté al servicio del pueblo. El problema es que los que han detentado el poder siempre han intentado de alguna manera aprovecharse del poder o abusar del poder. Y es por esa razón que se crean las legislaciones para proteger al ciudadano. Y en esta materia tan importante no teníamos de alguna manera una ley especial que viniera a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, así como por ejemplo en el Código de Trabajo. Yo creo que muchos acá han escuchado lo que significa el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo hay una relación dispar o una relación de subordinación entre el patrono y el trabajador. Entonces el Código de Trabajo es más pro trabajador porque regula todas las disposiciones para protegerlo, porque es el que está en desventaja en esa relación. Y en el caso del Estado con los ciudadanos. Exactamente. Entonces, en el caso del Estado respecto a los ciudadanos, la Ley de Procedimientos Administrativos viene a ser esas veces de Código de Trabajo, donde viene a equiparar de alguna manera esa relación de subordinación que tenemos las personas frente al poder público. Bueno, la doctora Salvador ha establecido
el deber ser del derecho, es decir, para eso nace, pero tú como litigante, como formador, ¿en la práctica se cumple eso? Bueno, Julio, ya te respondo, pero antes agradecerte nuevamente la invitación y decir que es un honor compartir con Carla Rosales, una buena amiga, una verdadera especialista en derecho administrativo. De verdad que es un honor. Ahora tu pregunta. Mira, yo siempre recuerdo a Maquiavelo, ¿verdad? Yo también estudié ciencias políticas, tuve la bendición, digo yo, de haber estudiado ciencias políticas. Y Maquiavelo nos dice que no debemos confundir el ser con el deber ser. El mundo del derecho es el mundo del deber ser, pero lo que pasa en la realidad muchas veces dista de lo que las normas establecen. Por ejemplo, si yo te leo parte breve del artículo 16, dice derechos de las personas frente a la administración pública y dice, debe ser las personas tratadas con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos los casos en plazos razonables y que se respete la dignidad humana y que estén al servicio de la dignidad humana. Yo le pregunto a los amigos que nos están viendo, cuando ustedes van a la administración pública, municipal, autónomas, ministerios, órgano judicial, en sede administrativa, ¿son tratados de esta manera? Esa es la primera pregunta que yo haría. Si se respeta el artículo 16, numeral 1. Luego, el derecho al acceso a la información, Julio, el derecho al expediente administrativo. Mire, necesito ver el expediente administrativo porque se me está imputando una infracción. No se puede. Está en custodia, está en costura, ¿te acuerdas? Está en costura, pero no te lo dan. ¿Y entonces, qué puede hacer el ciudadano frente a esa, dijéramos, mal costumbre llamada en sede administrativa? Bueno, lo que debe hacer es ejercer, conocer primero y luego ejercer sus derechos. Eso es lo que debe hacer, conocer y ejercer sus derechos. Y lo idóneo es que lo haga con el servicio de un buen profesional que conozca materia administrativa, porque somos 40,000 abogados, Julio, pero conocer esta área... Yo creería que son licenciados en Derecho, abogados un poco, ¿verdad? Bueno. Pero yo le quería como poner en esa perspectiva, muchas veces, si a uno de abogado le niegan el derecho de información, le niegan el acceso al expediente, ¿qué podemos pedirle a una persona humilde que llega a una alcaldía, que llega a una autónoma a solicitar y ni siquiera la reciben? Cuando es un derecho reconocido, ¿verdad? Porque desde el momento que es ley de la República es de obligación y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Sí, exacto. Lo que pasa es que lamentablemente los derechos que están reconocidos en la legislación no son del conocimiento público y creo que estos espacios precisamente son para dar a conocer a las personas qué derechos tienen y la forma en que deben ejercitarlos, porque al final del día, como ya bien lo decía mi querido colega y amigo Salvador, aquí estamos dentro de investidos no solamente como abogados, sino también como ciudadanos. O sea, nosotros también hemos sufrido, imagínense nosotros que somos capacitadores de la administración pública y hemos sufrido muchas veces todo aquello que nosotros les enseñamos. O sea, decimos como, ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, uno llega a una institución faltando 15 minutos para las 4 y ya le dieron la orden al vigilante de que no puede entrar nadie. Y le dicen a uno, no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le digo, bueno, entonces páseme al jefe inmediato o a la persona que está encargada de esta oficina, porque según la ley de procedimientos administrativos es su deber atenderme hasta antes de la hora de cierre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el vigilante? Me dejó pasar. Pero las personas... tienen que empoderarse de sus derechos. Si no los conocen, primero los tienen que conocer y luego hacerlos efectivos y reclamarlos a la administración. Ahora, no solo la persona, porque muchas veces dice, bueno, si ni el mismo funcionario conoce la ley de procedimientos administrativos, los mismos funcionarios desconocen su aplicación. ¿Cómo lograr esa situación? Porque una cosa, como muy bien lo planteas tú, es el ser y otra cosa es la realidad de la calle
es donde se enfrentan en realidad las cosas. Sí, Julio. Mira, la norma es reciente, 2019. Tenemos básicamente 3 años y tuvimos una pandemia en medio. O sea, tuvimos una pandemia que nos afectó a todos, ¿verdad? Los abogados, los médicos que fueron héroes para lo que pasó y tantas historias que sucedieron. Pero la capacitación se ha hecho permanente. La situación es, yo le llamo el cambio paradigmático, el romper el chip. Es decir, una administración pública arcaica, la que hemos tenido, todavía pensamos como el Código de Procedimientos Civiles, todavía hablamos de las viudas honestas, de los carruajes, todavía estamos ahí, muchos en el siglo XIX. Y hoy estamos en la época de las tecnologías, en la época del Internet, en la época de la inteligencia artificial, del sexto tecnoparadigma, hablan otros. Entonces tenemos que ir allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Capacitando a todo el personal de la administración pública. Desde arriba, desde los entes más altos jerárquicos hasta abajo, que permee la LPA en todas esas mentes. Y eso es complicado porque uno tiene administración pública municipal que todavía dice, aquí no se aplica la LPA, aquí no se aplica la LPA, yo aplico el Código Municipal, la Ley General Tributaria Municipal y no aplica la LPA. Esos principios no existen para ellos, los plazos no existen para ellos. Y los derechos no existen para ellos si no es su norma estrictamente municipal. Y no solo es en alcaldías a veces más remotas en el país. Y uno se queda, bueno, si así están estas, ¿cómo estarán aquellas? En lo personal he tenido la oportunidad de capacitar varias alcaldías, grupos de abogados de estas alcaldías, pero falta muchísimo todavía. Para que permee la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, falta mucho todavía. Carla, el tema básico aquí es que será esa una justificación. Yo tengo mis datos. Esta ley entró en vigencia el 13 de febrero del 2019 y dieron un plazo prudencial para que toda la administración pública adecuada a su normativa y en teoría el 13 de agosto del año 2020 debió haber estado lista para aplicarse. Estamos en el 2022 y hay funcionarios que ni siquiera conocen esta normativa. Sí, la verdad es que es una realidad. Las instituciones públicas necesitan de capacitación, pero eso es algo que han necesitado desde siempre. O sea, cómo atender al usuario, políticas de gestión administrativa, de resguardo de la información, etcétera. Pero lamentablemente no existía una ley que obligara a la administración pública a ordenarse. Entonces, ciertamente el 13 de febrero de 2019, que yo siempre lo ubico un día antes del Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Para que la gente lo recuerde. Es un día importante, una fecha importante para El Salvador, porque aquí prácticamente esta ley viene a reformar desde sus entrañas a la administración pública. O sea, prácticamente es como volver a hacer nacer a la administración, pero es difícil cambiar el chip burocrático que se tiene y que se ha venido por décadas de la forma en que las personas han visto la administración pública y de cómo los mismos servidores públicos a veces pues no son los más amables para atender a las personas, incluso no les importa que las personas estén en el sol haciendo filas, o sea, no se ponen en el lugar de las personas que son usuarios cuando muchas veces ellos también tienen que ser usuarios de la administración y no les gustaría que los trataran mal. Entonces, todos esos temas creo que es un tema que va a ir cambiando poco a poco. O sea, la burocracia que ha permeado por tantas décadas en el país, desde la creación, creo yo, del Estado, no va a cambiar de la noche a la mañana, y con la Ley de Procedimientos Administrativos se tiene por lo menos la base para comenzar a ir cambiando. Pero ¿quiénes son los llamados a hacer los cambios? Todos los ciudadanos, todas las personas, para exigir sus derechos. Tú has dicho a través de tu intervención, te he seguido, tú sé que tenés el problema del país no así es el problema de la ley.
problema es de aplicación de la ley. Pero si el que la va a aplicar no la conoce, no la entiende o simplemente la ignora, ya en la segunda parte del programa vamos a ver entonces el régimen de responsabilidad del funcionario, porque no tiene ningún chiste de que esté la ley y quede a discreción de si la aplica o no la aplica. ¿Cuál ha sido tu vivencia como litigante en este tema? Interesante, le llamaría yo. O sea, es decir, la verdad que he tenido buenos resultados en muchos casos, pero el esfuerzo ha sido titánico. El esfuerzo ha sido como Alfa Karina, que acaba de subir el Everest. Haciendo una pequeña comparación, hay casos que se llevan de esa forma y de forma estratégica, ¿verdad? Porque acá, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, hay que usar el juego de ajedrez, ¿verdad? No hay otra forma. Pero lo fundamental acá es la exigencia de los derechos. O sea, el ciudadano a veces dice, no, ya no puedo más, ya no puedo seguir, ya no quiero seguir, estoy cansado. Otra cuestión es el tema recursos. El ciudadano no tiene dinero para pagar un buen abogado, especialista en derecho administrativo, y a veces se queda con colegas que a lo mejor son de otras áreas del derecho y que no conocen esta, y ese también es un problema. Pero el ciudadano tiene que exigir sus derechos, o sea, pelear hasta las últimas consecuencias, los últimos recursos, todos los habidos y por haber, incluyendo arreglado la y no denuncia arreglado. pública. También la denuncia pública, pero la norma establece reglas y establece recursos, entonces hay que hacer uso de todos los recursos e ir a las instancias respectivas. Con Carla hablábamos, extracámaras, de que también la opción contenciosa administrativa es una opción que implica un derecho de ejercer la tutela, que me ejerzan la tutela judicial efectiva los tribunales competentes para ello. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada, antes de que entremos, la responsabilidad patrimonial de la administración pública y de sus funcionarios. Eso último que dijiste, hay pronta y eficaz cumplida justicia, no solo en sede jurisdiccional, porque aquí estamos viendo en sede administrativa. Se supone que hay un plazo para que te resuelvan, se supone que hay un plazo de 9 meses, si no me equivoco, para resolver, haya o no haya prueba, un expediente administrativo. El hecho de esa frase tan trillada desde nuestra Carta Magna hasta, dijéramos, el más mínimo colaborador administrativo, pasando por los diferentes. ¿Hay pronta y eficaz cumplida justicia en el país en sede jurisdiccional? Yo sé que no, pero quisiera ver si en materia administrativa podemos apelar a ese precepto constitucional, que todos algún día podamos tener la pronta y eficaz cumplida justicia. Bien, dentro de la administración pública, pues lamentablemente han habido casos, y he conocido, por ejemplo, el caso de un colega que para darle la autorización de abogado se tardaron, creo que como 4 o 5 años. Para autorizar el ejercicio. Para autorizar el ejercicio de la abogacía. Es uno de los procedimientos administrativos más burocráticos y engorrosos que yo conocía. O sea, de que les dan las confidenciales, que tienen que ir como a no sé cuántos municipios a preguntar si tienen expedientes abiertos o no, y toda esa tramitología que deben hacer. Considero de que a las personas se les vuelve cuesta arriba a veces luchar entre toda esa burocracia, y creo que es la misma burocracia la que tenía acostumbrada la administración a que podía tardarse plazos eternos para resolver. O sea, había a veces, y el gran problema de nuestra vieja ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 78 era que definía de que si al ciudadano no se le respondía dentro del plazo que en este caso creo que eran 60 días hábiles, sí, 60 días hábiles, se entendía que había una denegatoria presunta, es decir, yo presentaba todos los permisos para la solicitud para la autorización de un restaurante, por ejemplo, o para la construcción de una casa, y la administración no me respondía. En 60 días yo entendía denegada mi petición.
Entonces, Pero ahora creo que es al revés. es correcto. Ahora el silencio administrativo opera en sentido positivo. Opera de manera favorable para el administrado. Entonces creo que eso viene a ser muy positivo, porque en el derecho comparado, y a mí, bueno, muchos extranjeros me decían, ¿y por qué en tu país tienen el silencio negativo? Porque eso vuelve a la administración pública de que, bueno, como no le contesté, hay que me vaya a demandar si quiere, pero obviamente lo que decía mi colega, no todas las personas tienen los recursos para ir a demandar a la administración, y a veces por un permiso, y decía la gente, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me va a cobrar el abogado? Entonces mejor no lo hago. Entonces las personas agachaban la cabeza y mejor se iban. Pero ahora la ley de procedimientos administrativos viene a cambiar esa dinámica y viene precisamente a decirnos de que si dentro de los plazos establecidos en la ley no me resuelven las peticiones, yo entenderé mi petición resuelta de manera favorable. Es decir, la regla general ahora es el efecto positivo del silencio, o sea, frente a la, digamos, a la pasividad de la administración de no resolver dentro de los plazos establecidos, eso le beneficia al ciudadano ahora. Entonces, por eso prácticamente este silencio positivo viene a ser un castigo para la administración para que resuelva dentro de los plazos. Igual, ¿por qué esa costumbre del funcionario administrativo de no porque al final tanto tú como litigante o como ciudadano, lo que andas buscando es que te resuelvan, en un sentido o en otro? Creo que hace más daño la falta de decisión que incluso la decisión misma, porque si la decisión no satisface tus intereses, haces uso de los recursos que la ley te franquea. Pero ¿qué pasa cuando no te resuelve? ¿Por qué esa mentalidad del, y ya si le caíste mal, el recurso de la gaveta y peor? ¿Verdad? Ya, bueno, solo quería complementar un poco lo que decía Carla en el tema de los plazos, antes de responderte. El artículo 89 establece los plazos básicos, ¿no? Para una simple petición, es decir, el ciudadano que pide cualquier cosa en el ejercicio del artículo 18 de la Constitución, que habla del derecho de petición y respuesta. 20 días hábiles. Tiene que resolverle la administración. 20 días hábiles. Se le pueden hacer prácticamente 30 o más. Dependerá de las fiestas, de fin de año, de Semana Santa, qué sé yo. Pero son 20 días hábiles para una simple petición, que no requiere un procedimiento, una simple petición. Y tiene 9 meses completos para resolver todo un procedimiento administrativo, el que fuera. 9 meses, imaginémonos el embarazo de una mujer. Interponen su petición para iniciar un procedimiento administrativo el día 1 del embarazo de la mujer. Cuando la criatura va a nacer, prácticamente ese procedimiento tiene que haber finalizado con decisión final. Ahora, hay excepciones donde se puede ampliar ese plazo, obviamente, pero son 9 meses para un procedimiento completo. Ahora, como decía mi estimada colega Carla, si no hay una decisión final, opera el silencio. Y el silencio es favorable o positivo para el administrado como regla general, y el silencio negativo se da en algunos casos específicos. Es decir, no hemos perdido, Julio, totalmente el silencio negativo, pero eso ahora es la excepción, no es la regla general. ¿Sí? Ahora, quisiera agregar algo. Entrar en un punto que es al final lo que más nos debe de interesar, es decir, cuáles son, dijéramos, las sanciones a que puede ser sujeto un funcionario, mejor dicho, la administración pública, y en su defecto también el funcionario, porque entiendo yo de que ahora la responsabilidad es subsidiaria de conformidad con, creo que el 55 de la ley, pero ¿a qué se reduce la responsabilidad? Porque muchos funcionarios ni siquiera entienden que la falta de decisión también acarrea responsabilidad. Bueno, de hecho, yo siempre en mis capacitaciones les explico a todos los servidores públicos de que ahora en el rediseño que se ha dado del derecho administrativo, que no solo involucra a la ley de procedimientos administrativos, sino también a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, prácticamente todo lo que hagan, omitan, dejen de hacer o no quieran hacer, o sea, prácticamente
su misma inactividad les puede generar responsabilidades. Entonces, tal vez solo quiero aclarar un punto que quiero completar de lo que dijo Salvador, y es respecto al cumplimiento de los plazos. Se hablaba de 9 meses o 20 días, pero quiero aclarar que esos 9 meses dependerá de la naturaleza del procedimiento, porque hay instituciones que a mí me han dicho, no, si nosotros ese trámite lo hacemos en 3 meses, y ahora la ley de procedimientos administrativos dice que hasta 9 meses. Yo les digo, no, ese es un plazo máximo, pero el artículo 84 de la ley de procedimientos administrativos establece que el plazo se tendrá por concluido si antes de su vencimiento se cumplen todos los actos para los que estaba previsto. Es decir, si ya se hicieron todos los trámites y ya solo está, digamos, para la firma del director o del ministro o de quien sea, empieza a surtir efectos. Pues entonces ya empieza, ya está listo para que se dé la decisión final. Entonces, para esa decisión final también se tienen plazos. Aquí les preguntan, la LPA es buena ley, Carla es una luchadora implementándola. El problema es que las instituciones administrativas simplemente no les interesa su aplicación. Ejemplo, fui a realizar una diligencia de devolución de un vehículo secuestrado ordenado por la Fiscalía, su devolución definitiva. Y la jurídica del Viceministerio de Transporte simplemente me obligó a que llevara un poder especial, no estando ordenado la Fiscalía. Y le dije que no era necesario porque la LPA así lo ordenaba. Me dijo, el jefe es ingeniero y no sabe de esto, y si no lo trae no se lo entrego y punto. Esa es la realidad. ¿Creen a quién le compete, colegas, que esta ley se cumpla? ¿La Corte de Cuentas debería hacer una auditoría a la Corte de Cuentas a todos los funcionarios de la administración pública para ver cómo la están aplicando? ¿O quién es el llamado para que se cumpla? Porque lo que está diciendo el ciudadano es lo correcto, esa es la realidad. Aquí podemos hablar el deber ser, podemos hablar lo que en teoría dice, pero la calle, la realidad es otra. Tal vez solo quiero aclarar de que aquí la responsabilidad también es del ciudadano mismo. O sea, el ciudadano tiene que hacer uso de sus derechos. El ciudadano tiene necesariamente que presentar una queja formal, porque es uno de los derechos que el artículo 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos le reconoce a los ciudadanos. Entonces, él debe elevar su queja al viceministro de Transporte y decir, fulanito de tal, en tal fecha me recibió, me dijo esto. Él tiene que elevar sus quejas, al menos mientras entre en vigencia el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, que ya vamos a platicar después de eso. Julio, complementando siempre a Carla, porque la verdad que ya hemos compartido incluso en derechocrítico.cv con Carla y contigo también, y prácticamente coincidimos en un quizás 90% con Carla en casi todos los conceptos administrativos, pero el ciudadano hizo una valoración en tu pregunta, que le exigían poder. Entonces el artículo 67 de la Ley de Procedimientos Administrativos prácticamente dice que no hay postulación preceptiva, es decir, que puede ser representada incluso por una persona que no es abogado. A mí esto no me parece, no es feliz. Yo me imagino en un procedimiento administrativo sancionador ser representado por una persona que no tiene conocimientos jurídicos. Pues es algo impensable para mí, pero igual. La ley dice que no hay postulación preceptiva, es decir, que usted puede ser representado por su tía, por su vecino, por quien usted le dé la gana. Solo te quiero hacer, eso es importante que el ciudadano lo entienda, a diferencia del proceso jurisdiccional que tiene que ser representado por un abogado. Aquí lo que está explicando el licenciado es que no necesita de un abogado para que lo represente o pueda hacer valer sus derechos frente al funcionario. Sí, perdón, solo abono. El artículo 67, inciso segundo, dice literal: la representación puede ser ejercida por personas que no sean profesionales del derecho, siempre que tengan la capacidad necesaria para representar. Eso dice textualmente. En lo personal, yo puedo decir que en trámites sencillos está bien, pero ya en procedimientos administrativos sancionadores, yo no comparto esta visión. Ok, aquí les preguntan, si un ciudadano común y corriente le violan su derecho, ¿dónde puede abocarse a denunciar dicha violación?
No, no Carla. sé si... Primero. Bueno, primero a la misma institución, o sea, al titular de esa institución, o sea, hacerle ver. Y voy a comentar, no voy a decir instituciones porque en realidad amo a la administración pública y ellos mismos me han dicho, por favor, no nos ponga de ejemplo. Entonces, pues yo creo que sí, fíjate, porque es la única forma que entiendan. Pero voy a comentar, yo un día fui a tramitar un documento, ¿verdad? Entonces yo pagué por ese documento en el banco, el mandamiento, y luego cuando ya fui con mi mandamiento de pago y lo que ellos me pedían, todos los requisitos que ellos me pedían, llego y me dicen, pase por allá y pague 25 centavos para la fotocopia ampliada de ese documento. Y yo, perdón, pero eso no está en ninguna parte, o sea, ¿de dónde se lo sacaron? ¿Qué tal si yo no hubieran dado esos 25 centavos? O sea, es un tema de, yo puedo ejercer una queja hacia el titular de esa institución diciéndole, miren, ustedes no están cumpliendo la ley de procedimientos administrativos, primero porque no me pueden exigir una copia ampliada, menos de un documento de identidad. Y segundo, porque ustedes, no lo tienen definido dentro de su trámite o dentro de sus procedimientos que debo pagar esos 25 centavos. Pero, licenciado, ¿cómo le podemos exigir a la ciudadanía que ejerza un derecho si no lo conoce? ¿Por qué no ha habido una labor divulgativa de esta normativa para que la ciudadanía sepa a qué tiene derecho cuando va a una institución de gobierno? Porque si uno que es abogado le cuesta muchas veces saber el contenido, hoy ¿qué le podemos pedir a un ciudadano que va o que viene desde un cantón, que viene de un municipio y le diga, vuelva mañana? Fíjate que yo creo que, Julio, lo que ha pasado es que se ha enfocado el tema capacitación, el tema del aprendizaje de esta norma casi exclusivamente a la administración pública, Julio. Es decir, capacitar a la administración ha sido casi una tarea, bueno, es una tarea titánica, es una tarea titánica. Yo en lo personal he capacitado, no sé, ya quizás son 3,000 abogados, no sé cuántos son ya, por todo el país, alcaldías, en La Unión, San Miguel, Santa Ana. Bueno, el último censo somos 40,000. Sí, pero he capacitado bastantes personas en ciertas áreas de las leyes administrativas, ya sea jurisdiccionales o la LPA, y en el mismo gremio jurídico, y lo tengo que decir, hay bastante desconocimiento de esta normativa. Yo sé y respeto mucho a los penalistas, a mis colegas civilistas, yo vengo del derecho civil también y mercantil, ¿verdad? Pero esta área es muy especializada como todas y requiere una particularidad que es una pasión de lucha en el tema de la sede administrativa. O sea, igual que la que se tiene en los tribunales, ¿no? Y paciencia, estrategia, psicología. Uno se vuelve hasta psicólogo en estas cuestiones de andar lidiando en materia. Les preguntan aquí. Administrativa. Buenas noches, mi pregunta es si la LPA, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, aplica cuando la solicitud la hace un trabajador del mismo ente público, por ejemplo, una solicitud de traslado. Por supuesto. Claro. O sea, por supuesto, todos los derechos que están acá reconocidos son para todos los ciudadanos y el hecho de que una persona sea un servidor público no pierde esa calidad de persona, de los derechos que le reconoce a todos los administrados, porque ahí él se vuelve un administrado también. Y por supuesto que cuando él presenta una solicitud, la administración tiene un plazo para responderle y ese plazo no puede pasar de 20 días hábiles. Y si no, pues ya tiene su traslado, mi amigo, solo exíjalo. Pareciera que están hablando del catastro nacional. Soy ingeniero y presenté la solicitud para una diligencia de remediación el 7 de diciembre del año pasado y me resolvieron hace 10 días, cuando son 20 días hábiles según lo establecido. Pregunto, ¿qué hago en esos casos? ¿Dónde presento la queja? Importante ese punto, licenciado Valdivieso. Sí, en realidad la queja debe presentarla ante el superior jerárquico de catastro o ante el director del CNR, o sea, pero de que tiene que presentar la queja, la tiene que presentar. Yo creo que ahí es donde hay que hacer la labor de conciencia, porque una cosa que puede decir el administrado fácilmente es decir, yo para qué me voy a desgastar en irlo a denunciar si al final es la misma institución y no va operativa.
nadie quiere pelearse con la cocinera, doctora, ¿verdad? Porque sobre todo los litigantes, cuando vamos no nos gusta pelearnos con el funcionario, con el juez, porque si no la van a agarrar y estamos condenados, ¿verdad?, a la ley de la gaveta, estamos condenados a que no le preste, el expediente esté en firma, el expediente no se encuentra en este momento. Eso lo hemos vivido en la práctica. Pero, ¿qué recomendaría usted a esa, no solo a la gente, a los colegas que le tengan que hacer valer el derecho? Pues la única forma de hacer valer el derecho es mediante los canales que la misma ley ya establece. Y esto es presentando las quejas, las denuncias respectivas. O sea, si no lo hacen, esto no va a caminar, o sea, esto no va a funcionar. Tienen que tener el valor, porque yo sé, nadie se quiere pelear con la cocinera, pero es necesario, o sea, muchas veces corregir a la administración y solo a suerte de demandas por responsabilidad patrimonial y todo el tema que ya vamos a platicar de las responsabilidades de los servidores públicos, que no solo de los funcionarios, sino también de los empleados. Entonces ahí, cuando ya empiecen todas las condenas y todo eso, que de hecho ya tienen muchas demandas en el contencioso administrativo y por eso hoy por hoy está colapsado, pero eso tiene que, o sea, el ciudadano y más los abogados tienen que hacer cumplir el derecho. Esa responsabilidad que habla la doctora no solo es de los funcionarios, es también de los empleados públicos. ¿Abarca esa responsabilidad? Vamos, sí, pero quería solo hacer una pequeña reflexión directa sobre lo que dice Carla sobre no pelearse con la cocinera. Los abogados sabemos que estratégicamente no nos conviene pelearnos con la cocinera en los procesos, pero llega un momento en el que ya no se puede de otra y hay que hacerlo, definitivamente, porque si no nos van a aplastar en los procesos o procedimientos administrativos. Y fíjense, quería Julio retomar el artículo 16 de la LPA, el numeral sexto, que dice: a presentar quejas, derecho a presentar quejas, sugerencias y reclamaciones ante la administración pública. Quejas, reclamaciones y sugerencias. No basta la cajita que ponen algunas instituciones de sugerencias. Esa cajita luego no la abren, solo la botan y ya está. Y ponen otra cajita. No. Lo que dice mi compañera, mi colega Carla, es fundamental. Hay que exigir los derechos. Hay que exigir los derechos. Yo te digo, Julio, que he llegado a un punto en el que si a mí, como abogado, en un caso administrativo, se me aplica la ley tal como debe ser, me doy por satisfecho. Si se cumple el principio de legalidad, me doy por satisfecho. Pero estamos hablando de El Salvador. Sí, estoy hablando de El Salvador. Si se cumple el principio de legalidad, nosotros tenemos la obligación de hacer que la administración cumpla ese principio de legalidad. Lo tenemos que exigir una y otra vez. Tenemos que decirle a la administración: hay ilegalidad, hay nulidad absoluta, por esto, alegar, fundamentar correctamente, técnicamente, con conocimiento de causa. ¿Sí? Hay que hacerlo una y otra vez, que quede en evidencia en el procedimiento que se dieron 7 ilegalidades, las 7 tiene que hacer evidenciar. ¿Cuál es la responsabilidad patrimonial, doctora? ¿En qué sentido? ¿A qué tiene derecho, dijéramos, el administrado en un momento determinado y cuál es el ámbito de aplicación de esa responsabilidad? Porque muchos funcionarios ni siquiera saben a qué son sujetos en un momento determinado. Claro, la responsabilidad patrimonial puede ser tanto de la administración pública, es decir, demandar a la institución misma, como al servidor público, llámese funcionario, llámese empleado, o sea, cualquiera de ellos puede llegar a tener responsabilidad. Ahora bien, el artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos es bien claro, de que en principio la responsabilidad es por el por el anormal o normal funcionamiento de la administración. Entonces, en principio, obviamente son los titulares, los responsables a que la institución camine bien y que los procedimientos se realicen de conformidad a la ley.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces pues son los servidores quienes retrasan o quienes de alguna manera realizan actos arbitrarios, y si aquí existe violación a derechos de trascendencia constitucional, debe pagar el servidor público, sea funcionario o empleado, de su propia bolsa. No es la administración que en algún caso va a ser subsidiaria, porque al final, si a mí como litigante no me interesa quién me pague, me interesa que me paguen. Claro, pero las indemnizaciones por daños y perjuicios y todo lo que implica es la directa. responsabilidad patrimonial es personal y directa al funcionario público o empleado, siempre y cuando se trate de violación a derechos de trascendencia constitucional. Aquí dice, buenas noches, lo que la licenciada acaba de exponer sobre la exigencia de fotocopias ampliadas, aquí en Santa Ana, específicamente en Trabajo Social del Seguro, cuando su médico le ordena un examen radiológico, le exigen fotocopia ampliada al 150. Si no la presenta, no le tramita su examen. ¿Qué le dirían ustedes qué es lo que a día vive la gente? Exacto. Este tema del requisito ilegal... es un requisito ilegal estar exigiendo claro, eso. Claro. Yo no conozco la base legal. Yo ya le he preguntado en varias partes. Imagínense un trámite en el registro de armas al 200%, si mal no recuerdo. Es un poco más fuerte. Pero a 150, yo no sé por qué se puso de moda el 150, pero es 150 en casi todas partes. Mire, lo que pasa es que si no se ve, eso no es problema de nosotros, no es problema del ciudadano, es problema de la administración. Entonces, aquí tenemos la situación que esa es una decisión ilegal. O sea, si usted le piden algo que la ley no exige... Julio, ¿cuántas veces tú has dicho en los programas, el funcionario de gobierno solo puede hacer lo que la ley expresamente le determina y siguiendo los procedimientos establecidos para ello? Artículo 86, inciso final de la Constitución. Y que lo retome el artículo 3, numeral primero de la LPA. Bueno, el principio de legalidad. Pero ya en la práctica, es que una cosa, sí, claro. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta noche en el programa. Una cosa es el deber ser, ¿verdad? Pero otra cosa es lo que vive el ciudadano en el momentito. Te puedes tú imaginar que le diga no, pero es que fíjese que eso no está aquí. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta que le va a dar? Ah, pues se va y no regrese. Esa es la triste realidad que nosotros los abogados deberíamos de estar denunciando, y creo que espacios como estos es lo que deberíamos de ocupar como plataforma para que la gente se pueda enterar de qué calidad de funcionario estamos hablando. Claro, o sea, yo te entiendo, Julio, pero la exigencia tiene que ser nuestra. Estamos hablando de tema de responsabilidad, y tú preguntaste que si era directo y todo. Aquí hay una confusión que quiero aclarar. Esto es un poco técnico, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible. El artículo 55... inciso 2 de la LPA dice: la responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente objetivo. Así es la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Ahora, lo que decía Carla, ¿quién va a pagar? ¿De su bolsa el funcionario? Y sí, es cierto que lo pueden perseguir incluso cuando deja de ser funcionario. Por supuesto. Bueno, incluso hasta cuando ya esté fallecido pueden perseguir a sus herederos. Eso es importante, claro, que los funcionarios sepan la responsabilidad, que no por el hecho de que terminen un periodo por el cual fueron electos o designados, la responsabilidad les puede durar hasta... Pero solo nos dicen esto. Buenas noches, Julio. Que nos ilustren con algún caso donde hayan sancionado un servidor público por incumplimiento de la LPA. ¿Saben ustedes de alguno? Bueno, yo sí conozco casos donde han sido sancionados los servidores públicos. No voy a decir la institución, pero sí les voy a comentar el caso. Y es, tenían un vehículo por ahí a la orden de una institución pública y pues pasaron 4 años y no le entregaban el vehículo a la persona. Entonces, cuando ya le salió la resolución de que se lo entregaran, ese vehículo estaba en Changayo, y tenía la persona para sacarlo que pagar por cada día $1 de parqueo, y encima de eso tenía que
que pagar, bueno, o sea, al ver el vehículo lo vio totalmente destruido, o sea, ya no tenía todas las piezas, estaba oxidado, ya no arrancaba. Entonces vino esta persona y ejerció su derecho. Conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, presentó la denuncia dentro de la institución, a las autoridades de esa institución, y pidió que por la negligencia que había existido le reintegraran la totalidad del precio del vehículo. Y al final no tuvieron más pues que pagar. O sea, pero pagó ahí la institución porque, digamos, no se pudo dilucidar quién era el responsable porque lo tuvieron muchas personas. Aquí le preguntan, porque ya vamos cerrando, como abogados, cuando exigimos a los jueces que se cumpla la ley, es veneno, casi le pegan a uno, son personas altaneras. Una consulta, en un despido injustificado por parte de funcionarios, ¿puede exigírsele los salarios caídos sean pagados por el funcionario responsable del despido? Vaya, aquí tenemos que hacer... Excelente, me imagino que es el colega por la pregunta, claro, muy puntual, estructurada. Claro. Aquí tenemos que hacer un análisis del tema específico del despido, porque hay una línea roja entre el derecho laboral y el derecho administrativo. El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa habla de esos temas, pero a veces se ha dado cierta confusión, porque el despido realmente es un acto administrativo. Si una persona es despedida con o sin justa causa, es un acto administrativo. Ahora bien, pasando esa salvedad, ¿verdad?, de si es laboral, tendrá que ser los jueces de lo laboral los que lo van a resolver. Tenemos el Código de Trabajo y demás. Pero si nos vamos al ámbito del derecho administrativo, por supuesto que se puede pedir. El salario caído, el salario no devengado, sí, por causa imputable al patrono. Sí, correcto, pero estamos hablando de un tema administrativo, donde la administración despide a una persona injustamente. ¿Quién responde en ese caso? ¿A quién le va a tocar pagar eso? El funcionario que tomó la decisión. Que tomó esa decisión. ¿Por qué? El que firmó el acuerdo. Exacto. El acto administrativo que se impugna de ilegal es tal. Imaginémonos que no hubo procedimiento alguno. No existe procedimiento. Ahí caemos en la nulidad absoluta del artículo 36 de la LPA, ¿verdad? Que no hay procedimiento y solo dice, mire, usted está despedido. Ya, eso es nulidad absoluta. Eso lo contempla la LPA. Entonces, eso es un tema de derecho administrativo. Okay. Y se puede ejercer, dice la Sala de lo Contencioso Administrativo, ahora, indistintamente, en la resolución 1619 RA-SCA, establece que la nulidad absoluta es imprescriptible, que es de orden público, de pleno derecho y que se puede ejercer indistintamente en sede jurisdiccional o en sede administrativa. Es una sentencia interesante. Hemos llegado al tema, me comprometo, esto lógicamente necesitaríamos 1 hora y media más, pero creo que dada la receptividad que hemos estado teniendo, nos comprometemos a una segunda parte más de esto. No me resta darles los agradecimientos, sabemos que es un tema muy complicado que hay que tocarse con pinzas, pero esa es la labor del programa. Lo importante es ponerlo a disposición de los televidentes y serán ellos los que van a sacar sus propias conclusiones. Así que muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Buenas noches. Gracias.